Hola y bienvenidos de nuevo a Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en Medicina de Emergencias en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de una taquidirritmia poco reconocida pero altamente letal. Y para eso he traído un caso para ustedes. Quiero comentarles acerca de Juan. Juan es un paciente de 35 años de edad que consulta al servicio de emergencias por palpitaciones. Estas palpitaciones iniciaron luego de la ingesta de alcohol. Sus signos vitales al ingreso al servicio de emergencias eran normales, de hecho su presión arterial era de 127/72, tenía una frecuencia cardíaca, eso sí, mayor a 180 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria en 22. Su oximetría de pulso marcaba un 98%. Así que quien valora al paciente inicialmente ve este electrocardiograma y considera que el mismo tiene un ritmo irregular, con una frecuencia cardíaca alta, por lo que cree que el paciente presenta una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular y además un trastorno inespecífico de la conducción intraventricular. De hecho, que de esta forma fue descrito en el expediente este electrocardiograma. Además apunta la posible existencia de un bloqueo incompleto de la rama izquierda del haz de His. Por lo tanto, siguiendo el algoritmo de manejo propuesto por las diferentes guías, decide manejarlo como una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular con trastorno inespecífico de la conducción intraventricular y coloca como primera opción beta bloqueadores. Pero mucho cuidado porque luego de colocar los beta bloqueadores, la frecuencia cardíaca aumenta de manera importante, al punto de que posteriormente nos llevamos una gran sorpresa en el siguiente electrocardiograma. Como ustedes pueden observar, el paciente desarrolla una taquicardia de puntas torcidas o una taquicardia helicoidal y posteriormente presenta una parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente, un asistente que se encontraba cerca de la sala de reanimación se acerca a la sala y pues evidentemente muestra su enojo acerca de la situación a la cual se había enfrentado tanto este colega como el paciente. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, resulta ser que en 1930 los doctores Wall, Parkinson y White describieron la combinación de un bloqueo de la ramificación del haz, un intervalo PR reducido y episodios recurrentes de taquicardia, que ocurrieron sobre todo en pacientes jóvenes y sanos con corazones estructuralmente normales. Esta combinación de hallazgos electrocardiográficos se describió como síndrome de preexcitación ventricular, que posteriormente, en honor a las personas que lo habían descrito, se llamó síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el Wolff-Parkinson-White existe una vía accesoria que conecta el tejido auricular con el miocardio ventricular. Esta conexión anormal o vía accesoria evita el nodo aurículo-ventricular o el nodo AB y crea una conexión eléctrica directa entre las aurículas y los ventrículos. Si ustedes recuerdan, el nodo AB como función o una de sus funciones es enlentecer la conducción proveniente de las aurículas que pasa hacia los ventrículos. Por lo tanto, al perder esa capacidad de enlentecer la conducción, esta vía accesoria hace que el impulso proveniente del atrio llegue de manera precoz al ventrículo. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, esta vía accesoria genera una contracción temprana de una parte del ventrículo que en el electrocardiograma lo vamos a ver con una onda conocida como onda delta. Como ustedes pueden ver acá, vean que las características es un acortamiento del PR debido a que esta vía conduce más rápido a través de la aurícula hacia el ventrículo, una contracción prematura, que es lo que ustedes ven con la parte o la letra P, que corresponde a una parte del miocardio que se contrae, y posteriormente la contracción completa del resto del ventrículo con un trastorno de repolarización. Aquí lo que ocurre es básicamente la fusión de dos latidos, es decir, una parte del ventrículo que se contrae de manera temprana y el resto del ventrículo que se contrae de manera tardía debido al impulso que proviene mediante el uso de la vía habitual, que es el nodo atrioventricular, y el impulso temprano, como les mencioné previamente, que proviene de la vía accesoria. Por lo tanto, podemos decir que el intervalo PR es corto porque el impulso que progresa por la vía accesoria llega antes de lo anticipado al ventrículo. Esta porción del impulso no está sujeta a la desaceleración fisiológica habitual que ocurre en el nodo atrioventricular.
Por lo tanto, la onda delta va a representar la activación de una porción del ventrículo debido a esta vía accesoria. Simultáneamente existe el impulso que viaja a través de la vía normal, que es el nodo atrioventricular, e inerva el resto del ventrículo para que éste se contraiga. Por eso es que eso está representado por los segmentos medio y final o terminal del complejo QRS, y el segmento inicial, que lo vemos representado con la letra B, es la despolarización de la vía accesoria. En última instancia, el ventrículo se activa por dos vías distintas y da como resultado un complejo QRS que, como les mencioné previamente, es una fusión de dos impulsos. Es importante destacar que solo una parte de los pacientes con la triada clásica electrocardiográfica del Wolff Parkinson White son diagnosticados con el síndrome. De hecho, que muchas veces nosotros podemos pasar por desapercibido la presencia de esta condición médica. Y por otro lado, los pacientes deben de tener síntomas consistentes con una taquidirritmia. Recuerden que muchos de estos pacientes pueden cursar asintomáticos, pero en aquellos pacientes jóvenes que presentan palpitaciones o presentan un cuadro sincopal, eventualmente debería, dentro del diagnóstico diferencial, ser planteada la posibilidad de la existencia de un síndrome de preexcitación. En este caso, el síndrome de preexcitación más frecuente es el síndrome de Wolff Parkinson White. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los pacientes con síndrome de Wolff Parkinson White pueden experimentar una variedad de taquidirritmias que pueden conducir a síntomas incapacitantes, ya sea colapso cardiovascular o incluso muerte súbita en algunos casos. Las tres características distintivas en el electrocardiograma del síndrome de Wolff Parkinson White incluyen los siguientes hallazgos. El primero de ellos, un intervalo PR menor a 0.12 segundos, es decir, la conducción del nodo sinusal al atrio ventricular se va a ver acortada de manera significativa. Por otro lado, recuerden que hay una parte del ventrículo que se contrae de manera temprana, lo cual genera un arrastre inicial del complejo QRS, que eso se conoce como onda delta, que es característica de este síndrome de Wolff Parkinson White. Finalmente, estos pacientes, debido a que tienen una contracción más duradera porque se divide en dos partes, primero se despolariza una parte del ventrículo y después la otra, va a tener un ensanchamiento del QRS, y este ensanchamiento del QRS por lo general tiene una duración de más de 0.10 segundos. ¿Por qué es importante conocer un poco acerca de este síndrome de preexcitación? Si bien es cierto, representa una enfermedad poco frecuente, vean ustedes que la incidencia ronda más o menos 0.1 a 3 casos por cada 1000 habitantes, siendo más frecuente en hombres que mujeres. Esta enfermedad definitivamente tiene un incremento o una asociación directa con el incremento de episodios de muerte súbita. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos enfrentamos a pacientes que presentan taquidirritmias en el contexto de pacientes jóvenes. Las taquidirritmias más comunes observadas en los pacientes con el síndrome de Wolff Parkinson White incluyen las taquicardias supraventriculares, las taquicardias ventriculares y la fibrilación auricular. De hecho, la fibrilación auricular se puede ver hasta en el 25% de los pacientes con el síndrome de Wolff Parkinson White. En esta fibrilación auricular, los focos múltiples de impulsos auriculares pueden transmitirse a través de la vía accesoria y dar como resultado una frecuencia ventricular no controlada. Una de las características que siempre debe de hacernos pensar en la presencia de un síndrome de preexcitación es en una fibrilación auricular con frecuencias muy altas y complejos QRS anchos. Cuando estas despolarizaciones ventriculares no controladas ocurren junto con las que llegan a través del nodo AB, los pacientes precisamente presentan frecuencias ventriculares muy altas y colapso cardiovascular. En los pacientes con síndrome de Wolff Parkinson White que experimentan fibrilación auricular, el electrocardiograma muestra varias características que son únicas de esta enfermedad. La primera de ellas es un ritmo muy rápido y es un ritmo irregularmente irregular, característico de la fibrilación auricular, pero a frecuencias por lo general muy altas y que por lo general sobrepasan los 180 latidos por minuto. Por otro lado, recuerden que es una fibrilación auricular con complejos QRS anchos y una variación significativa latido a latido de las morfologías del QRS. Como ustedes pueden ver acá, en este ejemplo van a encontrar que hay una diferencia marcada en cuanto a la amplitud y la duración de los diferentes complejos QRS.
con frecuencias muy altas, por lo general por arriba de 180 latidos por minuto, y un RR irregular característico de la fibrilación auricular. Por lo general va a ser difícil que ustedes puedan observar la onda delta en estos pacientes, pero si ustedes son cuidadosos a la hora de analizar el electrocardiograma y valoran, por ejemplo, la derivación D1 y la derivación B4, van a ver una muesca característica de la onda delta. Y en estos casos podríamos eventualmente correlacionar el diagnóstico con una fibrilación auricular asociada a un síndrome de preexcitación. ¿Por qué es importante? Bueno, resulta que es muy importante porque tiene consideraciones terapéuticas que pueden ayudar o matar al paciente. Como ustedes podrán ver en este otro ejemplo, tiene las mismas características. Un RR irregular, una frecuencia muy alta, un complejo QRS muy ancho y además una variabilidad en la amplitud y la duración de los complejos. Por lo tanto, ante este escenario, sobre todo si la persona es un paciente joven, deberíamos de pensar en una fibrilación auricular asociada a un síndrome de preexcitación. El manejo de esta fibrilación auricular relacionada al síndrome de Wolff-Parkinson-White se basa principalmente en el estado hemodinámico del paciente. En el paciente hemodinámicamente inestable, la cardioversión con sedación es el tratamiento de elección. Por otro lado, en el paciente estable se puede intentar el control de la frecuencia mediante el uso de fármacos. Aunque la cardioversión y otras intervenciones de reanimación deben estar disponibles de inmediato para ser utilizadas en el contexto de pacientes que durante el uso de fármacos se inestabilicen y persistan con la taquidisritmia. La recomendación actual en cuanto al manejo farmacológico de esta enfermedad es el uso de procainamida. Es el principal agente para el control de la fibrilación auricular relacionada al síndrome de Wolff-Parkinson-White en aquellos pacientes que no muestran datos de inestabilidad hemodinámica o inestabilidad clínica. La dosificación de la procainamida es de aproximadamente 20 a 30 miligramos por minuto hasta que acabe la taquidisritmia o se alcance uno de los siguientes puntos finales. El primero de ellos es que el paciente desarrolle síntomas de inestabilidad, como por ejemplo hipotensión. Por otro lado, está el hecho de que el paciente ensanche el complejo QRS más de un 50% o más de su ancho original. Recuerden que la procainamida tiene el inconveniente de que prolonga el QT. La taquidisritmia se acelere o se llegue a una dosis tope de 1 gramo. Los pacientes que son tratados con procainamida definitivamente deben de permanecer en una unidad de monitoreo continuo y sobre todo tener evaluaciones frecuentes de la condición hemodinámica, sobre todo presión arterial. Independientemente de la administración de la procainamida, recuerden que este fármaco tiene un inicio lento y por lo general alcanza niveles terapéuticos en sangre aproximadamente entre 30 y 60 minutos después de la primera dosis. Pero quizá aquí viene lo más importante y es que se debe evitar la amiodarona en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular relacionada con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La amiodarona inicialmente se recomendó como fármaco en este entorno, pero en la actualidad sabemos que debido a sus diferentes efectos electrofisiológicos, es decir, beta-adrenérgicos, bloqueadores en los canales de calcio, mecanismo rápido de bloqueo de los canales de sodio, podría afectar el nodo AB y favorecer la conducción a través de la vía accesoria, empeorando la taquidisritmia. Lo mismo pasa con todos aquellos medicamentos que bloquean el nodo AB. Es importante que recuerden que en el contexto de la sospecha de una taquidisritmia, en este caso fibrilación auricular de alta respuesta, en pacientes con sospecha de síndrome de Wolff-Parkinson-White, los beta bloqueadores, la adenosina, la digoxina y el verapamilo están totalmente contraindicados para el manejo de esta taquidisritmia. Por lo tanto, estos medicamentos podrían generar frecuencias ventriculares mucho más altas, generar o servir de desencadenante de una arritmia ventricular maligna y finalmente poner al paciente en riesgo de una muerte súbita. La fibrilación auricular que ocurre en el contexto del síndrome de Wolff-Parkinson-White debe, por tanto, incluirse en el diagnóstico diferencial de todos aquellos pacientes con taquicardias irregulares de complejo ancho. Las claves clínicas para el diagnóstico de esta taquidisritmia incluyen a un paciente joven que presenta un ritmo muy rápido, irregularmente irregular y que tiene una variación significativa latido a latido de la morfología del complejo QRS.
Así que para llevarse a casa podemos decir que la triada clásica de la electrocardiográfica del síndrome de Wolff-Parkinson-White incluye un intervalo PR corto, la presencia de una onda delta y un complejo del QRS mayor a 10.10 segundos. La fibrilación auricular puede ocurrir hasta en el 25% de los pacientes que presentan un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es importante aprender a reconocerlo debido a que la cardioversión es el tratamiento de elección para pacientes inestables y la procainamida es el medicamento de elección para el control de la frecuencia en pacientes con este tipo de taquidisritmia. Pero quizá lo más importante es que cuando usted sospeche una fibrilación auricular en el contexto de un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque presenta una frecuencia muy alta, presenta una variación latido a latido del complejo QRS y además tiene una taquidisritmia irregularmente irregular, debemos de evitar el uso de medicamentos que bloqueen el nodo atrioventricular. En este caso, evitar el uso de verapamilo, de adenosina, de digoxina, de propranolol o de algún otro fármaco cuyo mecanismo de acción sea el bloqueo de la conducción atrioventricular. Antes de terminar, quiero invitarlos cordialmente a formar parte de la segunda generación de estudiantes del programa de actualización en medicina de emergencias de AMIR Costa Rica. Son más de 300 horas de educación médica continua certificadas en nuestra especialidad. Nuestro curso es avalado por el Colegio de Médicos y Cirujanos, así como la Universidad Autónoma de Centroamérica en Costa Rica. Tiene el aval de la Universidad Autónoma de Santa Ana en la República de El Salvador con el grado de diplomado y también de la Universidad Católica en Honduras con el mismo grado de diplomado. Estamos seguros que si usted es un amante de la medicina de emergencias, este curso le encantará. Acompáñenos y mejore sus conocimientos en medicina de emergencias. Escríbanos al correo info@amircostarrica.com o contáctenos a los teléfonos 2221-0473 o al celular 8469-8829. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.